Bienvenidos hermanos a esta nuestra transmisión del día de hoy. Vamos a estar transmitiendo en este servicio de Pascua, en este servicio de resurrección. Vamos a estar alabando el nombre del Señor. Qué gusto que usted pueda conectarse y podamos estar todos juntos, reunidos, exaltando el nombre del Señor. Yo le invito que ahí donde está pueda ser partícipe de esta forma de hacer iglesia. Gracias a Dios porque Él nos guarda, Él nos permite estar todos reunidos, alabando su nombre, exaltándole. Así que yo le invito que ahí donde está pueda tomar su lugar o pueda ponerse de pie o como usted lo prefiera para alabar y exaltar el nombre del Señor. En esas fechas, más que nada, alabándole a Él porque Él vive para siempre, porque Él es el Rey sobre todas las cosas. Y Jesucristo no está muerto, Jesucristo no es una estatua que no escuche, Jesucristo está vivo, vive para siempre, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y hoy vamos a exaltarle. Entonces yo le invito, vamos a exaltar el nombre de Él, vamos a hacer una oración diciéndole: Padre, tú eres tan bueno, te alabamos, oh Señor, porque tú haces todas las cosas posibles. Te alabamos, oh Señor, porque tú eres tan bondadoso con nosotros. Hoy queremos hacer tu voluntad, hoy queremos contemplarte, hoy queremos alabarte, hoy queremos bendecir tu nombre, oh Señor, y cantarte alabanzas, cantarte salmos, cantarte que tú vives para siempre, que tú eres el Rey lleno de poder, lleno de gracia, lleno de verdad. Hoy bendice a tu iglesia. Hoy acepta la oración que tu iglesia levanta, oh Dios. Ahí donde están mis hermanos, oh Dios, aun cuando estamos separados por la distancia, estamos unidos por un espíritu que te clama, que te alaba, que te reconoce como el Señor de todas las cosas, el Señor digno de alabanza, el Señor digno de oración. Hoy recibe la gloria, recibe la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a alabar al Señor, vamos a contemplarle a Él y vamos a decirle: tú vives por los siglos de los siglos. Cántale a Él con todo tu corazón. Vive por los siglos de los siglos. Vive por los siglos de los siglos. Su grandeza infinita es. Su grandeza infinita es. En su trono está sentado, reinando con autoridad. Vive por los siglos. Por los siglos de los siglos, tu grandeza infinita es. Y en su trono está sentado, en su trono está sentado, reinando con autoridad. Tú eres incomparable, eres incomparable. El único digno de alabar. Alzo mis manos, alzo mi voz, para dar gloria al Cordero de Dios. Correr inmolado, estoy fiel, honra y poder me pertenecen a Él. Alzo mis manos, alzo mi voz, para dar gloria al Cordero de Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará: Jesús, Jesús es el Señor. 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 Alzamos nuestras manos, nuestra voz para darte alabanza, para darte gloria solamente a ti, Dios mío. Para alabanza de tu gloria hemos sido creados. Te cantamos, tú vives por los siglos de los siglos. Vive por los siglos de los siglos. Su grandeza infinita es. En su trono está sentado. En su trono está sentado. Reinando con autoridad. Él es incomparable. Él es incomparable, el único digno de alabar. Alzo mis manos, alzo mi voz, para dar gloria al Cordero de Dios. Cordero inmolado, estoy fiel, honra y poder le pertenecen a Él. Alzo mis manos, alzo mi voz, para dar gloria al Cordero de Dios.
inmolado, justo y fiel, honra y poder le pertenecen a Él. Alzo mis manos, alzo mi voz, para dar gloria al Cordero de Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Declaran a Él: Jesús es el Señor. Confiésala a Él: Jesús es el Señor. Aplaude fuerte la fidelidad de Dios. Aplaude fuerte la grandeza de nuestro Padre. Tú eres Rey, tú eres Señor Jesucristo. Tú vives y reinas para siempre. Tú eres el Cordero que fue inmolado, Jesucristo sobre todas las cosas. Y hoy más que nunca le cantamos a Él. Hoy más que nunca le exaltamos. Porque Él vive para siempre. Porque Él ha resucitado con poder y gloria. Porque tú nos mostraste tu amor en esa cruz. Tú moriste por nosotros. Tú entregaste tu vida por nosotros. Tú nos diste vida nueva, nos diste redención, Jesucristo. Tú fuiste a esta tumba, oh Dios, y fue hallada vacía. Fue hallada vacía porque tú no estás entre los muertos, porque tú vives, Jesucristo. Tú reinas, tú eres Señor de todos nosotros. Hoy te cantamos que tú lo eres todo en nosotros. Jesucristo, gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tus favores, gracias por tu misericordia, gracias por mostrarnos tu amor. Gracias porque no hay nadie como tú, oh Señor. No hay nadie que nos amara tanto. No hay nadie que tuviera tanta misericordia de nosotros. Nadie que nos pudiera dar tanto como tú lo das, oh Dios. Por eso yo te invito a que le cantemos todos juntos. Sin esperanza me encontraba yo. Dios propicio, tomando mi lugar. Oh, gloria, gloria, oh. Ahí donde estás, alaba el nombre del Señor y dale la gloria a Él. Gloria, oh, gloria, oh, gloria, Te damos gloria, Padre. Te damos alabanza, Señor. Te damos todo el reconocimiento a ti. Alabado sea el nombre de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. El todo para nuestras vidas. El que era, el que es y el que ha de venir. Te damos gloria, te damos alabanza, te damos adoración. Bendecimos tu nombre, Padre, por nuestra obediencia, por nuestro caminar, por nuestro caer, sí, mi Dios, pero levantándonos con tu diestra de poder para seguir enfocados, mi Dios, en aquel que redimió nuestras vidas, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador plenamente de la fe. Gracias, Padre, gracias, Rey, en Jesucristo, Señor nuestro. Te adoramos y glorificamos. Amén. Gracias, Jesús. Damos gracias a Dios. Buenos días, bienvenidos a esta su casa, Casa de Oración Tijuana Loma Dorada. Bienvenidos, Casa de Oración Chula Vista. Y bienvenidos todos aquellos que se conectan para recibir el mensaje de la palabra de Dios, la doctrina sana, la doctrina no adulterada, sino simple y sencillamente lo que nuestro Señor Dios escribió y transmitimos para edificación de nuestras vidas. Damos gracias a Dios. Bienvenidos. Hoy estamos
concluyendo la serie, una serie de 4 enseñanzas, 4 predicaciones, que le titulamos 4 días con Jesucristo. Hoy vamos a predicar de ese 4.º día, que hoy es domingo, ¿de qué? De resurrección. Si algunos se quisieran acomodar acá, aquí hay lugar, estamos solamente la familia aquí, pero pueden pasar allí, hay espacio, se permite que en unos 2-3 segundos se puedan cruzar, si gustan, si no hay, si están cómodos, adelante. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Acompáñenme por favor en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 11, versículo 1. Juan capítulo 11, versículo 1. Ya predicamos el jueves, del viernes, de la crucifixión, del sábado, día de reposo en la ley, hoy en el sentido de guardar nuestras vidas y entregar nuestras vidas y consagrar nuestras vidas al tiempo de oración, al tiempo de la palabra, sin distraernos, mis hermanos, como hoy, en este día, ¿verdad? Hacemos la exhortación que también hicimos ayer, nos levantamos, nos bañamos, nos peinamos, nos perfumamos y estamos listos para recibir el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y así hágalo. No importa que no vaya a un lugar, tómele la seriedad, enseñe a sus hijos principalmente lo importante y la seriedad que es de dar testimonio de que Cristo vive y reina en nuestros corazones. Juan capítulo 11, desde el versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Ahí estaban viviendo. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús lo siguiente: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella, preparando todo lo que había de venir. Vamos a pasar al versículo 17. Vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días, que ya tenía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en su casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo hará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. María le dijo: yo sé que resucitaré en la resurrección, en el día postrero. Juan 11:25, y eso quiero resaltarlo, mis hermanos. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, dijo el Señor Jesucristo, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le contestó: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos, ¿qué aconteció ahí, mis hermanos? Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y entonces Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús, mis hermanos? ¿Y por qué de repente el Señor Jesucristo sigue estrujándose en su corazón? Si se puede decir así, ¿verdad? En todo su ser. ¿Sabe por qué, mi hermano? Por la incredulidad.
por la incredulidad de nosotros, porque habiendo estado recibiendo milagro tras milagro, manifestación tras manifestación, sanidad de nuestro corazón y todo lo demás que hemos recibido, aún todavía de repente seguimos desconfiando o no confiamos total y plenamente en Él. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al cielo haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, ya apesta, porque ya hace 4 días que lo metimos en el sepulcro. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos en lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenle y déjenlo ir. Mis hermanos, hablar de la resurrección es hablar de Cristo, hablar del Mesías, hablar del Señor, hablar de Jesucristo, hablar de aquel que descendió del cielo para llevar a cabo toda la plenitud de la obra de Dios. En ocasiones usted me ha escuchado decir esto, y algunos cuando menciono esto, al oírlo de primera vez o por primera vez, de repente, ¿verdad?, abren los ojos así, grandotes, porque piensan que estamos diciendo algo que no es conforme a la voluntad de Dios, porque se asustan. Y esta frase la repetiré una vez más, agregando otras. Iglesia, escuche bien lo que le voy a decir. Iglesia, Dios no tiene amor. Dios no tiene misericordia. Y algunos ya se están tambaleando, ¿verdad? Dios no justifica. Dios no perdona. No, mis hermanos, comprendamos esto. Dios no tiene, Él es. Él es el amor. Dios no tiene amor, Él es el amor. Dios es la misericordia. Dios es la justificación. Dios es el perdón. Y de la misma forma, mis hermanos, no solo es el camino, no solo es la verdad, sino es la resurrección y la vida. Nuestro Señor Jesucristo es todo. Iglesia, estemos siempre conscientes de ello y vivamos en la fe de Dios a plenitud. ¿Por qué? Porque Él es todo. ¿Cuántos damos gracias a Dios por ello? Mis hermanos, y aún así que se ha predicado y se ha repetido una y otra vez, todavía muchos desean permanecer confiando en su humanidad. Humanidad, por cierto, limitada e insignificante. Y hoy, en este contexto en el cual estamos viviendo, lo repito porque ya lo mencionamos en una ocasión, hoy lo sabemos, ni el dinero, ni los bienes, ni el poder, ni las capacidades humanas tienen la solución. Dios tiene todo en control. Y alguno de repente pudiera decir osadamente o atrevidamente, la ciencia, los hombres que la practican han encontrado la cura para muchas cosas. Estimado impertinente y desconocedor de las cosas, la ciencia es de Dios. Él permite que avance la ciencia. Escuche bien, más del 60% de aquellos hombres, seres humanos que han recibido premio Nobel son creyentes, fueron creyentes. Y los que no son creyentes deberían de serlo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos recibieron el reconocimiento sin saber a lo mejor que eran personas de absolutamente fe en Dios. Voy a citar solamente un caso.
Un hecho ocurrido exactamente en 1892. En 1892 ocurrió este hecho, es una realidad. Usted lo puede encontrar. Que narra lo siguiente. Un hombre de unos 75 años viajaba en tren y aprovechaba el tiempo leyendo un libro. A su lado viajaba un joven universitario que también leía un libro voluminoso de ciencias. De repente, el joven percibe que el libro que va leyendo el anciano es una Biblia. Y sin mucha ceremonia y directamente le pregunta: ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos? Sí, por supuesto, le respondió el hombre viejo. Pero este no es un libro de cuentos solamente, ni de fábulas, sino es la palabra de Dios. ¿Usted cree que estoy equivocado? Claro que está equivocado. Creo que usted, señor, debería dedicarse a estudiar ciencias e historia universal, le contestó el joven. Vería entonces y aprendería cómo la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía, la ignorancia y las mentiras de la religión y de ese libro. Solo personas sin culturas, decía este joven, o fanáticas, todavía creen en esas tonterías. Usted, señor, debería conocer un poco más de lo que dicen los científicos de estas cosas. Y dígame, joven, ¿es eso lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? El joven contesta: mire, me voy a bajar en la próxima estación. No tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para que le pueda enviar algún material científico por correo. Así usted puede ilustrarse un poco sobre los temas que realmente importan al mundo. El anciano, entonces de 75 años, con mucha paciencia, abrió cuidadosamente el bolsillo de su abrigo y le dio una tarjeta al joven universitario. Y cuando este joven leyó lo que ahí decía, salió con la cabeza baja y la mirada perdida, sintiéndose peor que la más pequeña de las celdas. En la tarjeta decía: profesor Dr. Luis Pasteur, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia. De Luis Pasteur, precisamente, es esta frase: la ciencia, la poca ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Él. Y en este sentido, mi hermano, si en este sentido, bueno, alguna persona que de repente sigue batallando con la fe, si usted es alguien que piensa que lo sabe todo, que es un médico que se siente doctor, ¿verdad? Porque muchos médicos solamente de receta se sienten doctores, y el ser doctor es un grado académico. Mis hermanos, si hemos tenido la oportunidad de estudiar, si hemos tenido la oportunidad de prepararse, o alguien tuvo la oportunidad de prepararse y de estudiar, y tiene algún oficio o profesión, pero es incrédulo y se declara ateo, mi hermano, bueno, mi estimado, a usted le comento, todavía tiene muy poca ciencia. Y espero que le alcance la vida para subir a otro nivel de preparación en lo que respecta al conocimiento de las verdades absolutas. Un servidor de Dios, como lo fue nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de servicio, debe ser un ejemplo a seguir. No solamente se debe quedar en una frase o una palabra, debe accionar, y Él accionó en toda plenitud en lo que estaba enseñando. Y en ese sentido, ¿qué debería hacer y qué hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo acerca de todo lo que aconteció? Y estamos encontrando las respuestas a todos los cuestionamientos, incluyendo no solamente de la gente de este mundo que no reconoce a Dios, sino de ese tiempo de los fariseos, de los escribas, de los saduceos y de los propios religiosos. ¿Qué fue lo que les dijo? Mire, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura acerca de este tema que estamos viendo ahora, que es la resurrección. Primero estamos mencionando qué es lo que dice la Escritura para que nuestra fe sea verdaderamente en lo que Dios dice y no en lo que nosotros en una ignorancia o en un sentir meramente humano creemos por sí mismo. No, nuestra fe, sí, dice la palabra, bueno, no dice la palabra de Dios, pero sí muchos dicen, es que la fe debe ser ciega. Sí, pero en Dios.
hay que primero estar dirigidos a Dios, hay que conocer de Dios y confiar ciegamente en Dios. Pero la fe ciega, mis hermanos, muchas veces lo va a llevar a caminos escabrosos que no son los de Dios. 1 Corintios, hablando de la fe, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, el apóstol Pablo hablando a esta iglesia: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ese es un maestro, mis hermanos. Enseñar lo que primeramente se recibe y dar testimonio de que se está viviendo en esa obediencia. ¿Qué fue lo que recibió el apóstol Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, porque así estaba escrito, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las propias Escrituras también. Y que se apareció a Cefas, esto es Pedro, y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, ya resucitado, de los cuales muchos viven aún en ese tiempo y otros ya duermen, haciendo alusión a que ya habían fallecido. Después de esto apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el versículo 8 dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Me pasó el versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque entonces, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero usted y yo sabemos, con estas pruebas indubitables, que Cristo compartió su vida después de resucitado 40 días. Usted puede leer el libro de los Hechos en su primer capítulo. Qué importante, iglesia, que estemos soportados en la verdad absoluta. Que dicha verdad para muchos no existen, tienen poca ciencia. Esos tienen mentes limitadas y para ellos solo existe la verdad relativa. ¿Por qué? Porque viven alejados de Dios. Que repito una vez más, en el mismo sentido de los comentarios anteriores, Él no tiene verdad, Él es la verdad. Y Él es la verdad absoluta, pero no para los que tienen poca ciencia. Tienen que buscar del Señor Jesucristo. Y hablando de poca ciencia, dice el libro de Mateo, en el libro de Mateo vamos a encontrar capítulo 22, versículo 23, Mateo 22, 23, dice lo siguiente, hablando de hombres de poca ciencia. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. Y de la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Qué ejemplos, ¿no? Tan, vamos a ver, esos son cuentos de niños. Entonces, y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, ahí viene la pregunta insensata. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron por mujer. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis, están equivocados porque ignoran las Escrituras. Esto es la verdad absoluta. E ignoran también el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ahora, no serán ángeles, dice, serán como los ángeles. ¿En qué sentido, mis hermanos? Que no se dan en casamiento ni se casan. En ese sentido, no vayamos a hacer ahí tergiversaciones. Me brinco al 36, dice Lucas 20:36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de ¿quién? De la resurrección. Entonces, en ese sentido, son iguales a los ángeles. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Los ángeles también son hijos de Dios. 21, Mateo 22:31. Bueno, dice Lucas, me brinqué a Lucas porque esto no viene en Mateo. Entonces, hice ahí una complementación. Mateo 22:31, regreso a Mateo.
Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, Mateo 22:32, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y al escuchar esto, aquellos que tenían poca ciencia se admiraban de su doctrina, pero no se convertían. Qué triste, ¿verdad? Que mucha gente dice, ay, qué bonito se oye, ay, qué palabra tan bonita, pero no convierten su corazón al Señor, sino siguen permaneciendo alejados, sin esperanza y sin fe, la fe de Dios. Esos mismos personajes fueron los que mencionaron, escuche bien, estos mismos saduceos y todos bien feos, igual que los ateos. Estos mismos personajes fueron los que mencionaron en Mateo 27:40, solamente lo voy a parafrasear. Ellos dijeron, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y no solo ellos, sino también los principales sacerdotes burlándose, escarneciéndole, o sea, haciendo palabras ofensivas contra Jesucristo. En la cruz, junto con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvo y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, entonces desciende de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, entonces libre la hora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Estaban escarneciéndole y haciendo un burla de él con estas palabras. Iglesia, mi hermano que aún no te has convertido, Jesucristo se bajó de la cruz. Él no está en la cruz como muchos lo quieren todavía presentar. Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Rey de Israel, Jesucristo es el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo resucitó. Jesucristo, mis hermanos, es el sumo sacerdote. Jesucristo es el gran maestro de todas las cosas. Y en Él está todo el conocimiento. En Él está todo el conocimiento. Iglesia, Jesucristo, el Verbo hecho carne, vino a traer la doctrina, vino a traer la enseñanza. Y por llamarle así, escuche bien lo que le voy a decir, por llamarle así, primeramente expuso la teoría, por llamarle así. Primeramente enseñó la teoría, la cual como gran maestro posteriormente llevó a la práctica. Eso es lo que vemos o debemos ver usted y yo en la Escritura. Leamos directamente de la Escritura que aparece después del día de ayer, después del sábado, que por cierto, como le digo y le reitero, comienza el viernes en cuanto se oculta el sol, y termina el domingo en cuanto sale otra vez el sol, o se ve el sol, o amanece. Enseguida de eso que aconteció un sábado, un día de reposo, estaba todo desolado y con mucha incertidumbre. Mateo 28:1, por ejemplo, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. En Marcos 16:1 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Lucas 24:1 dice, en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y por último, en Juan 20:1 también retoma, ¿verdad? El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora, mucha gente en su desconocimiento de la verdad dice, ahí está, mira, no dicen lo mismo. Mi hermano, por favor, e incrédulo también, por favor. Si yo le pido a cada uno de ustedes que me cuenten alguna anécdota, alguna película, lo que usted quiera, cada quien lo va a hacer diferente, con palabras diferentes, y algunos van a poner algunas cosas adicionales, otros lo van a quitar, pero no es que no haya sucedido, pero cada quien recuerda algo diferente, manifestándose, ¿verdad?, el complemento para tener un evangelio completo a la luz de lo que presenta Dios para nosotros en su palabra. ¿Qué fue lo que aconteció de acuerdo a lo que narra Dios en su palabra? Con respecto a este hecho, mis hermanos, que todos estaban esperando, todos estaban anhelando que sucediera. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo había dicho antes y había hecho también algunas pruebas de aquello que había de venir, como cuando resucitó a Lázaro. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. A mí nadie me quita la vida. Yo la pongo y la vuelvo a tomar.
Mis hermanos, en Marcos 10:33, sin rodeos y bien claros, dijo el Señor Jesucristo: he aquí subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. ¿Qué es lo que usted y yo vemos aquí, mi hermano? ¿Qué es lo que vemos y estamos escuchando, iglesia? ¿Qué son los acontecimientos que deben llenar nuestro corazón y hacer que arda nuestro corazón como aquellos que iban de camino a Emaús? Mis hermanos, que nada es coincidencia, nada es por casualidad, no ocurrieron las cosas, ni este mundo se hizo por azares del destino o de la madre y sabia naturaleza. Hermanos, iglesia, hijos de Dios, todo es plan perfecto de Él, todo está bajo su control, nada se escapa de sus manos. Pero muchos seres humanos prefieren mantenerse en esa actitud evasiva, en esa actitud de escabullirse, y Dios también los deja. Esto es, Dios, fíjese, Dios nos va a tener, así como tú cuando de repente tomas un niño, tu hijo, ¿verdad? Y estás así abrazándole, y de repente el niño como gusanito empieza, ay, 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 y empieza, ¿y tú qué vas a hacer? Bueno, hijo, pues vete, es lo que hace Dios. Si Él nos abraza con sus brazos de amor, si Él nos llena de cariño con sus manos, mis hermanos, y nosotros empezamos a querernos escabullir, Él simplemente va a abrir sus brazos, va a abrir sus manos para dejarnos hacer lo que nuestra voluntad desea hacer. Porque no hay fe a fuerzas, porque no hay convicción por obligación, mis hermanos. Esa es una convicción del corazón. Él nunca nos va a retener. Lo único que va a hacer siempre es abrir la puerta del redil para que cada quien decida permanecer en él o salir de él. Ahora, aquí lo importante no es qué hacen nosotros, aquí lo importante qué es lo que hemos decidido hacer cada uno de nosotros. ¿Qué he decidido yo? Cada quien, mis hermanos, decidirá por sí mismo. Cada persona en este mundo decidirá libremente creer o rechazar de una manera voluntaria. En Hechos 1:22, para que reafirmar nuestra fe, mis hermanos, y decidir creer voluntariamente, Hechos 1:22 dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre vosotros fue entregado arriba, son testimonios en el libro de Hechos, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Él, como diciendo, voy a parafrasear, Él nos hizo testigos a nosotros de su resurrección, aquellos que vieron precisamente este maravilloso milagro de Dios. Dice el capítulo 4, versículo 33 del libro de los Hechos: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Eso es lo que dice la Escritura acerca de la resurrección. Hoy, en un día como hoy, domingo, aproximadamente hace 2020 años, en la mañana de ese domingo el sepulcro estaba vacío. ¿Por qué? Porque Cristo había resucitado. Solo en el sepulcro estaban los lienzos, las sábanas en las cuales le envolvieron, como era costumbre, para poner a alguien en un sepulcro. Eso lo puede encontrar en Juan 20, del 4 al 9. Pero leamos directamente en la Escritura qué aconteció acerca de la resurrección, mis hermanos. Y ya teniendo toda esta teoría, por llamarle así, el conocimiento acerca de lo que Dios había establecido y Jesucristo había enseñado acerca de la resurrección, y con pruebas objetivas, vamos a ver ahora qué aconteció en la práctica, qué fue lo que hizo el maestro de maestros para enseñarnos acerca de la resurrección. Dice la Escritura: en el primer día de la semana, muy de mañana, Lucas 24:1, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Tomé Lucas porque es un poquito más completo, trae más datos. Y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que ellas, estando perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que os habló cuando uno estaba en Galilea, diciendo:
es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de estas palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Versículo 10. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro del sepulcro, dentro de él, ¿qué aconteció, mis hermanos? Vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Estamos leyendo en Lucas, pero voy a retomar un pasaje que en ese mismo momento estaba aconteciendo y que narra Mateo, ¿verdad? En el capítulo 28, versículo 11. La actitud de los necios, siempre. Ni esos necios de aquel tiempo y que sigue habiendo en nuestro tiempo. Dice Mateo 28, 11. Y mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, o sea, se pusieron de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, ¿qué es lo que van a decir ustedes? Ustedes van a decir esto, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, así van a decir. Y si esto lo oyera el gobernador, porque les van a dar cuello, ¿verdad? Nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y ha tenido muchos adeptos. Mis hermanos, continuamos en Lucas, capítulo 24, versículo 13. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Ellos lo testificaron. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Quién se acercó con ellos? Jesús resucitado, mis hermanos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Voluntad de Dios. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Fíjense nada más. Qué historia tan interesante, qué historia tan bonita, qué historia tan llenada ahora de nuestro corazón. Aquí dice nada más que usted hubiera sido uno de ellos dos. Ay, ¿qué no te has dado cuenta, hombre? Ay, ¿dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu cabeza? Aquí dice el mismo Jesús a un lado de ellos. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos dijeron, para comprobar dónde estaba su vista, para comprobar si habían comprendido de qué se trataba. ¿Qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y además siguieron diciendo, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto unos ángeles en visión, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, no refiriéndose a ellos, sino a muchos que permanecían todavía quizás en incredulidad o zozobrando en la incertidumbre. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, a cabo estaba 30 estadios, había tiempo, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros
porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció, dice el versículo 30 del capítulo 24, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban todas las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mis hermanos, viene Jesucristo y nos comparte de su pan. Viene Jesucristo y nos comparte de su vida. Viene Jesucristo y nos comparte de toda su plenitud. Y todos todavía aún siguen velados de los ojos. Y aunque Dios quiere abrirle los ojos, ellos permanecen cerrados los ojos. Sigue dando testimonio la Escritura de cómo el Señor se manifestó a otros más. Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, Shalom, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él le dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos, miren mis pies, yo mismo soy. Tienten, palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, llenos de gozo, no lo creían y estaban maravillados, imagínense, les dijo, un espíritu no come. ¿Qué les dijo? ¿Tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, reiteró una vez más, así está escrito. Y se quedó por escrito, mis hermanos, y usted y yo lo podemos leer directamente, y es lo que estamos haciendo. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Pero ahí no queda todo, mis hermanos. El Señor Jesucristo dio una encomienda. Y que se predicase, esto es, que se diera esta noticia en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y ahí en el versículo 50, mis hermanos, del capítulo 24 de Lucas, termina diciendo esto. Y los sacó fuera hasta Betania, los llevó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y termina este pasaje bíblico diciendo, así es. Amén. Así sucedió. Así aconteció. Esa es la verdad absoluta de nuestro Señor Jesucristo, que vino hace 2020 años aproximadamente para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario y darnos la oportunidad de una redención eterna sin que usted y yo podamos hacer algo, sino solamente creer, obedecer y aceptar su sacrificio en nuestro corazón total y absolutamente. Mis hermanos, Cristo resucitó. Porque si no lo hubiera hecho, sería vana nuestra fe y no hay nadie más que lo haya hecho para sí mismo, sino solo Él. Y Él, usted y yo sabemos, y le menciono que está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué es lo que está esperando el Señor Jesucristo, mis hermanos? El siguiente momento.
Siguiente momento que terminará con la dispensación de la gracia. Cuando el Señor Jesucristo se paró y leyó el libro del profeta Isaías, dice, hoy ha llegado la salvación. Hoy ha llegado, aperturando a esa nueva dispensación. Dice, Él dijo, a traer buenas nuevas a los pobres, a quebrantar a redimir los quebrantados de corazón, a restaurar lo que se había perdido, a proclamar, dice, a proclamar, ¿cómo dijo? A proclamar el año agradable del Señor. Gracias. A proclamar el año agradable del Señor. ¿Y cuál es el año agradable del Señor? Este tiempo, mis hermanos. El tiempo de la gracia. Tiempo que va a terminar porque Cristo va a venir por su iglesia. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero muchos, tristemente, desean permanecer y seguir permaneciendo en la incredulidad. Y lo lamentarán. Dice la palabra de Dios que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero hay algo bien importante que hay que recalcar de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y los que estén debajo de la tierra, mis hermanos, demasiado tarde, muchos de ellos. Porque no se convirtieron de todo su corazón mientras estábamos en el tiempo de la gracia. Hoy es el tiempo de la gracia. Hoy es el tiempo de la conversión. Hoy es el tiempo de conocer y proclamar y atesorar en nuestro corazón que Cristo resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Porque Él es la resurrección y la vida. Él lo hizo todo para nosotros. Él desea que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Él lo que está esperando para que entonces pase al tiempo del reinado milenial de Cristo, que es la última dispensación. Que está bien claro en su palabra. Pero no todos, desafortunadamente, y por voluntad propia, reconocerán esto. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, sí, pero siguen permaneciendo en la poca ciencia. Hay médicos con poca ciencia, hay químicos con poca ciencia, hay licenciados con poca ciencia, hay abogados con poca ciencia, hay personas con poca ciencia, hay maestros con poca ciencia, hay personas que están en eminencia con poca ciencia, mis hermanos. No es necesario eso, no es indispensable eso, no es suficiente eso. Necesitamos ir a la mucha ciencia, porque la mucha ciencia nos acerca a Dios. Porque Dios, al tener mucho conocimiento, al tener muchos cuestionamientos, al tener muchas situaciones que no podemos contestar, no nos queda más que reconocer que hay un creador, reconocer que hay un soberano, reconocer que alguien hizo todo lo que usted y yo podemos ver, y que se preocupó por nosotros, se ocupó por nosotros y se preocupó por nosotros en el sentido correcto de la palabra, trayendo a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, termino con esto. Para un verdadero hijo de Dios, para alguien que cree y busca conocer la verdad absoluta para obedecerla, desde ese domingo, hace 2020 años aproximadamente, desde ese domingo y toda la vida y toda nuestra vida, mis hermanos, es la Pascua. La Pascua porque celebramos la resurrección de Cristo. Y esa resurrección nos hace libres del pecado, de la ignorancia, de la esclavitud, de acciones que no podemos dejar nosotros mismos. Cristo es nuestra Pascua y en su bondad, amor, misericordia, todo lo hizo por cada uno de nosotros. No hay mejor vida para un ser humano que vivir creyendo en el Hijo de Dios, quien murió y resucitó para darnos vida eterna en Él. Cristo resucitó. Y hoy lo celebramos. Y todos los días debemos celebrarlo. Y todos los días debemos tener en nuestro corazón y recordando esto que debe de hacer cada día, que nuestro corazón arda por la presencia de Dios en todo nuestro ser. Demos gracias a Dios orando e intercediendo también por aquellos que no han conocido de este mensaje, que son buenas noticias para el mundo, que Dios espera que se conviertan de todo su corazón a Él. Eso es lo máximo que puede alcanzar un ser humano. Mi Dios, gracias Padre por darnos la oportunidad de acercarnos a ti. Gracias mi Dios por ayudarnos a creer en ti, Señor. Gracias Padre por poner el don de la fe y ese fruto del Espíritu que es la fe, mi Dios. Gracias Señor porque no hay más misericordia, bondad y amor que lo que hoy sabemos y a través de tu Escritura conocemos que hiciste por nosotros, Padre.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en Jesucristo, el que resucitó de los muertos para llevarnos al Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, de bendito. Amén. Mis hermanos, Cristo resucitó. Y lleve esa promesa de bendición y lleve esa buena noticia, que en Cristo hay todo. Que Dios le bendiga.